Hola, yo soy Paloma, enfermera chilena trabajando en Canadá, en la provincia de British Columbia. Hola, yo soy Valeria, también una enfermera chilena que está trabajando en la provincia de British Columbia como enfermera, pero en la isla de Vancouver. Y esta es una cápsula especial donde vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos han hecho en los diferentes capítulos que ya hemos subido a la plataforma. Hemos respondido algunos en YouTube, pero hay algunos más grandes que queríamos profundizar un poquito, así que decidimos hacer esta cápsula para responder. Van a ser preguntas y respuestas súper cortas, ¿ya? Para que podamos abarcar la mayor cantidad de comentarios posibles, ¿ya? Entonces, en el primer capítulo dice, tengo dudas, ¿tengo un límite de edad para ir a trabajar a Canadá? Buena pregunta. Muy buena. No. Pero depende. Recuerden que nuestro contexto es que somos enfermeras en Canadá, ¿cierto? Porque no es lo mismo que, no sé, una persona que esté intentando irse a trabajar, por ejemplo, con Working Holiday o algo por el estilo, ¿cierto? Pero en nuestro contexto, ¿es posible? ¿Hay un límite? No. No hay un límite para registrarse como enfermera en Canadá, ¿ya? Pero ciertos permisos de trabajo, que son dos cosas diferentes, pudiesen tener cierto límite, como por ejemplo la Working Holiday. Pero no es el único permiso de trabajo que existe para irse a trabajar en Canadá. Yo no me vine con ese, la Vale tampoco se vino con eso. Ambos ya no estábamos en edad de Working Holiday, así que sí se puede. Hay colegas, la mayoría de los colegas que se vienen todos alrededor de los 30 años, tenemos colegas de 40, de 45 y hay colegas incluso de 50 empezando el proceso, así que se puede, vos dale. Otra pregunta que tengo acá dice, hola, muy buen capítulo, muchas gracias, esperamos más. Consulta, ¿allá existen las matronas como en Chile o son enfermeras especializadas en obstetricia y ginecología? Qué buena pregunta. ¿Cierto? Muy Buena bien. pregunta. A ver, es diferente, ¿ya? Existen las midwife, que sería como similar a las matronas, pero la función que tiene la midwife es netamente embarazo, solamente. Entonces, por ejemplo, no trabajan en las unidades de obstetricia y ginecología como sí trabajan las matronas en Chile, ¿ya? Pero trabajan más haciendo como los controles de embarazo durante el parto y los controles de la diada, específicamente. Pero todo lo que es, si una persona está en un hospital para tener un bebé, va a tener una midwife, pudiese, no es necesario, no es obligatorio tener una midwife, pero pudiese tener una midwife, pero además va a estar la enfermera de Labor and Delivery, que es una especialidad de la enfermería. Entonces, quien trabaja en las unidades de ginecobstetricia, que son las de Labor and Delivery acá, son enfermeras. Son registered nurses, especialistas en labor and delivery. Yeah. Muy bien. Lo que no quita que haya midwives, que son matronas, que también pueden estar presentes, pero no es obligatorio que una persona embarazada tenga una midwife. Mira tú. Otra pregunta. Chicas, ¿y les pidieron inglés y nivel de inglés? Puta, la pregunta... es como difícil hacer la pregunta-respuesta corta, pero intentémoslo. ¿Nos pidieron inglés? Sí. ¿Nivel de inglés? Sí. Avanzado. Avanzado. Fin. Sí. Podía empezar el proceso con un intermedio, pero teniendo bien metidito en la cabeza que para seguir avanzando en ese proceso tienes que llegar a un nivel avanzado de inglés. Sí. Dependiendo de la provincia en la que trabajen es qué examen te van a pedir, pero hay algunas que es el mismo. Y el NCLEX en algunas provincias va como al principio del proceso, en algunas provincias va al final del proceso, pero todas te van a pedir inglés avanzado y tu NCLEX aprobado. Acá tenemos preguntas del capítulo 2. Okay. ¿Ya? Y en el capítulo 2 conversamos de varias cosas súper interesantes que eran diferentes y acá nos comenta, muy interesante capítulo, qué bacán que exista eso donde pueden saber qué es compatible con qué. Se pierde mucho tiempo tratando de averiguar cómo hacer y después preparar todo. Amo. Acá hablábamos del PDTM, ¿cierto? Sí. Sí. Es muy práctico, sobre todo cuando uno tiene que hacer cálculos de dosis con niños o medicamentos que tú no estás acostumbrado a administrar. No hay que estar preguntándole a todo el mundo cómo se administra, sino que está todo súper claro, específico, hay un reglamento, tú lo preparas como dice el manual y chao. Y te da los riesgos, que tienes que estar pendiente, si hay que monitorizarlo o no. Todo eso yo lo encuentro demasiado práctico. A mí me encanta también. Este es largo, pero es interesante. Dale, dice, cuando hablaron del tipo de enfermeras que existen y hablaron de las enfermeras psiquiátricas, me acordé que acá en Chile, en la Universidad Católica, la carrera de enfermería salen como enfermeras más algo, las enfermeras matronas, que actualmente ya no existen, pero hubo un tiempo que sí existió. Y creo que también pueden salir como enfermeras psiquiátricas o en salud mental, no estoy segura. ¿Ya? No sé cuál será la diferencia en su malla curricular con las otras enfermeras.
Pero acá dice, podríamos hablar de cómo ha sido la relación con otros profesionales enfermeros en Canadá. ¿Qué les ha llamado la atención en las funciones que hace un médico, una kinesióloga, una matrona, a diferencia de acá en Chile, que yo tampoco, eso, a diferencia de acá en Chile? Lo hemos conversado varias veces. Sí. Es largo de explicar y que se hagamos como un capítulo completo de Creo eso. Creo que tenía ahí agendado un capítulo completo de eso. Sí, pero como básicamente ya explicamos recién el tema de las matronas y las midwives, que es diferente. Sí. Que existen, pero es muy diferente el rol. El tema de los kinesiólogos acá es un alto tema. Porque tenés el kinesiólogo motor, ¿cierto? Que es el fisioterapist, y que son exclusivamente de motor. Movilidad y toda la cuestión. Y tienes el kinesiólogo respiratorio, que es una especialidad y es como un posgrado que hace la gente que estudia kinesiologist o que estudia otra carrera de salud, y que se llama respiratory therapist. Y ellos exclusivamente ven vía aérea. Los pulmones. Fin. Ventilación mecánica, BiPAP, CPAP, líneas arteriales, intuban. Toman gases. Líneas arteriales. Súper diferente. Yo creo que eso es súper diferente. Es como más, muy similar quizás como a la pega que hace un kinesiólogo en UCI, ¿cierto? Sí. Que es como bien específico. Yo en mi urgencia tenía kinesiólogos también, como rotaban con nosotros, por turno. Yo creo que esa pega es súper diferente. Tecnólogos médicos no tengo la experiencia de cuán diferente es, porque son en general lo que uno ve un poco más lejano. Sí. Quizás la parte como del tecnólogo médico del banco de sangre es diferente, porque al menos en Chile, no sé si en tú, pero en mi experiencia, el tecnólogo médico es el que ponía las transfusiones. Sí, y acá nosotros, acá las enfermeras las ponen las transfusiones. Son súper diferentes. En imagenología no lo sé. Los médicos son como más como estándar quizás, como más similar a Chile quizás. Sí. Como que hacen su programa médico y después se especializan, muy parecido como a lo que viví en Chile. Pero a diferencia de Chile, que tú tienes que hacer como los 7 años de pregrado y después hacer tus especialidades, acá no. De hecho, hay un enfermero que trabaja conmigo, que es enfermero, que se va a entrar a medicina y hacen 3 años nomás. Entonces, wow. ¿Pero hace 3 años por haber sido enfermero? No, porque para entrar a medicina, tú te haces como un pre-med. El que no es médico, el que no ha estudiado nada como de bachelor previo de carrera, hace un pre-med y de ahí hace la carrera de medicina. Es como que entraran directamente en 3er año de la universidad. Pero porque ya tiene ciertos requisitos que haber cumplido, que los puede haber cumplido porque tiene alguna otra profesión o porque tomó ciertos cursos específicos y como que toman los exámenes para medicina antes de entrar a medicina. ¿Cachai? Es súper diferente. A mí me pica el bichito por estudiar medicina igual. Son 3 años. Son 3 años. Lo mismo 3 años que podría ser nurse practitioner. Sí, sí, me ha picado el bichito, pero siento que tengo que cumplir otras cosas antes de saltar algo así. Capítulo 3. Gracias por este espacio, chicas. Me quedó una duda. ¿Son hospitales de solo adultos? ¿Cómo así que rotaban? Pregunto porque me parece loco estar un día en UCI y otro en pediatría. Ya, primero que todo, no son hospitales de solo adultos. Las dos trabajamos en hospitales indiferenciados, pero además en British Columbia existen hospitales dedicados solo a pediatría, ¿cierto? Sí. Y esto de que cómo así que rotaban y nos pone el número, me imagino que se refiere a cuando hablamos que nosotras llegábamos al turno y teníamos que ver en qué lugar estábamos. Las urgencias de nosotros son urgencias grandes, entonces tienen diferentes sectores. Entonces, cuando nosotros decimos que llegábamos al turno y veíamos como en un papel a qué lado llegábamos, era porque en el papel sale el sector al que tienes que ir. Y cada sector tiene distintos nombres. Entonces, hay un sector, por ejemplo, el de La Paloma, creo que era por zonas. Zona 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Ya, La Paloma tiene todas esas zonas y ella cada día le van a asignar una zona distinta a la que tiene que ir. Y yo, por ejemplo, tengo Blue, C, Trauma, Triage y eso creo. Entonces me va a salir C1 y tengo que irme a C1 a ver qué pacientes recibo ahí. Claro, son como áreas diferentes. Áreas de trabajo, sí. A eso nos referimos. Tengo otra pregunta que es un poco más larga que dice, qué brígido, yo creía que en Canadá hacían que el paciente no se vaya hasta que esté bien, onda, todo lo posible, pero no. Allá el paciente si quiere ir, que firme algo y para la casa y que Dios lo cuide. Y qué loco que los pacientes puedan fumar mientras están hospitalizados. Ay, no caché, la sonda Foley se coloca con anestesia. Como que eso quiere saber esta chica, que es la Katy, que le mando un saludo. Sí, es heavy porque hablábamos el tema en este capítulo sobre que a veces los pacientes, porque el sistema acá es público, ¿cachai? Entonces no tienes todas las camas que necesitas en la realidad. Entonces
lamentablemente no puede estar el paciente, no, hasta que se vaya, que quede tiqui, tiqui, taca para darlo de alta. No, el paciente está bien, ¿es seguro que se vaya a su casa? Sí, y lo demás se puede seguir haciendo de manera ambulatoria. Y hay muchas cosas que se hacen de manera ambulatoria que en Chile existen, pero son diferentes, como de mucho manejo en la casa, de cosas que en Chile habitualmente se hacen hospitalizados. Pero porque hay un equipo también de salud pública home care y toda la mierda, home care y de asistente que te llevan gente a la casa para que sigan haciéndose cosas. Entonces ahí como que es diferente. Y lo de la anestesia es simplemente, vamos a poner una foto mejor, es una foto aquí donde se inyecta lidocaína, ¿cierto? Lidocaína. Sí, es una lidocaína que es como en gel, entonces tú agarras la anatomía del paciente que estés haciéndole el procedimiento y metes la solución y se queda ahí un ratito y anestesia la uretra. Así que es súper bueno. Otra pregunta, Benjamín dice, ¿de cuánta capacidad son sus urgencias, camas totales? ¿También tienen otras especialidades en la misma urgencia que se pueden derivar directamente a trauma o cirugía? Buena pregunta. Mi urgencia actual tiene 75 camas en la parte de la zona 1, como de los pacientes críticos, los pacientes como esperando camas. La otra parte es ambulatoria, en teoría no debería haber paciente hospitalizado ahí, pero digo en teoría porque pasa. Sí. Especialidades, en la urgencia misma solo están los médicos, los emergencistas, los emergenciólogos, ¿cierto? No hay especialistas en la unidad a menos que el de la urgencia lo necesite. ¿Cuál es el que más se ocupa? Es el trauma, el cirujano de trauma, que no es el de traumatología, es el de trauma, que es diferente. Trauma. Que es cuando vienen los pacientes politraumatizados, básicamente. Y las otras referencias que se hacen harto es a los medicina interna, cardiólogo, nefrólogo cuando es un paciente que está dializándose y que necesita eventualmente dializarse ahora ya, el nefrólogo es el que llaman, neurólogo también se ven bastante, los ginecólogos y gen surg, cirugía general. Yo diría que son como los que más se llaman, pero no es que estén ahí, sino que ellos están en los pisos o en sus casas cuando es un fin de semana y están de llamado y los llaman a evaluar pacientes y decidir si necesitan hospitalizarse o no. Hacen mucha interconsulta por teléfono también. Primero los llaman y les cuentan los médicos del paciente y ellos deciden si necesitan venir a evaluarlos o no. Claro. La capacidad de emergencia es más chiquitita, son como 50 camas, pero porque mi hospital es más chico. Y las camas totales eran como 300 en mi hospital, más o menos, una cosa así. Y especialistas, tenemos un trauma, pero es de llamado, es como on call. Y el resto también hay muchos llamados, pero también son on call, no es como que estén fijos en la urgencia. Capítulo 4, ya para que vayamos terminando. Capítulo 4. Tenemos 3 preguntitas. Dice, hola chicas, una pregunta. Yo homologué para Estados Unidos. Se llama Latin Nurse, la persona que nos pregunta. Y dice, entonces quería preguntarle, ¿por qué Canadá sí y Estados Unidos no? Gracias, muy bueno el podcast. Muchas gracias. ¿Por qué Canadá sí y Estados Unidos no? Jamás Estados Unidos ha sido dentro de mis lugares para irme, netamente porque no me gusta el país como país. No me gusta el tema de las armas, no me gusta el tema como de... No. Ok, no. Yo quizás esta es una pregunta un poco más dirigida para mí porque yo iba a elegir Estados Unidos, pero al final no, porque no me gusta la situación sociopolítica en la que se encuentra Estados Unidos en estos momentos, no me gusta el tema de las armas tampoco porque eventualmente quizás tenga familia acá y no quiero tener ese miedo de que mi hijo vaya a morirse en un tiroteo. Y también una cosa que me pesaría mucho si es que estuviese trabajando en salud es el tema de... la plata, como tan capitalizado que está Estados Unidos en el sentido de que casi tenéis que poner una casa a venderse si es que te enfermáis, que lo encuentro ridículo y que de hecho es una de las cosas que muchos colegas que se han venido de Estados Unidos a trabajar acá me han mencionado, que a veces tenían a los pacientes, los compensaban, se daban de alta, pero volvían al mes porque no podían costear sus medicamentos. Exacto. Y que lo encontraban totalmente ridículo, que no es un sistema sustentable en salud. Eso, como respuesta muy corta. Y tengo otras 2 preguntas bien interesantes, mira. Dice, para irse a Canadá, ¿sí o sí hay que tener experiencia laboral previa? Esa weá te la preguntan mucho a ti, yo te he visto responderlo un montón de veces. ¿Paloma? Sí. Para registrarte en Canadá te van a pedir un mínimo de experiencia laboral dependiendo del colegio de enfermeras al que apliques, dependiendo de la provincia. La única manera en que tú puedes venirte sin experiencia laboral es venirte directamente a un programa de reentrada como recién egresada. No hay otra manera. Y metiendo una pregunta por ahí, ¿cuánto es el mínimo de experiencia que se recomienda? Porque un mes yo creo que igual... Claro.
Lo mínimo depende de la provincia, pero lo habitual es que te pidan 1.125 horas trabajadas, que son 6 meses de experiencia laboral. Ahora, eso es lo mínimo que te pide el colegio de enfermeras, pero no va a ser lo ideal para que un empleador le resulte llamativo contratarte. Así que digo a los colegas, al menos un año, ojalá aguántense un añito. por lo menos eso, y además que toma tiempo hacer el proceso. Entonces, mientras se trabajan y adquieren experiencia laboral, empiecen a hacer el proceso. Conozco solo una colega que se vino con el mínimo de experiencia laboral y la contrataron acá, le hicieron sponsor y todo, tenía como 4 o 5 meses de enfermera, pero eso fue hace 2 años atrás. Entonces, no sé actualmente si a alguien le harán sponsor con tan poquita experiencia laboral, no lo sé. Última pregunta, dice, se llama Milla Soyas, algo así. Excelente capítulo, chicas, muchas gracias. Qué triste debe ser lo de estar lejos de la familia. Igual me lo planteo cuando pienso en migrar allá, pero es parte de... Postdata, ¿los reemplazos sirven como experiencia en los papeles que piden? Sí, experiencia es experiencia, pero lo que sí yo recomiendo, que soy una persona que tuvo que, bueno, las dos tuvimos que validar nuestra experiencia, pues. Lo que sí recomiendo es que intentes terminar con una buena relación con tu empleador totalmente, porque ese empleador tiene que llenar una serie como de formularios en inglés sobre cómo eras tú como enfermero cuando estabas trabajando para esa institución. Así que... Sí, yo he hablado con muchos colegas a través de los años y hay colegas que están súper desesperados en irse y lo entiendo, pero no se vayan en mala con sus empleadores, váyanse siempre en buena. Ahora, si hubo una cosa, una experiencia laboral muy mala en algún momento, ok, se entiende, pero intenten irse siempre en las mejores de las condiciones, porque les van a pedir ustedes, por favor, que les llenen un formulario que no tienen por qué llenar. Sí. Y ese formulario tiene que ser llenado por como el manager, como la jefatura. No puede ser como un colega o un coordinador de turno o algo así. Tiene que ser una persona... Supervisor o recursos humanos, claro. Exacto. Así que esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias por dejarnos sus preguntitas. Sigan dejándonos preguntas porque las vamos a ir respondiendo eventualmente. Y suscríbanse, dejen comentarios, déjenos likes y todo eso.